Lo que les estaba mencionando, no sé si alcanzaron a escuchar, es que el IPC de zona euro está en un 8,6, ¿sí? Está muy cerquita de la inflación de Estados Unidos y es una inflación elevada, sumado a que zona euro ya en cualquier momento tiene que empezar a subir la tasa. Se especula que va a ser una subida de 25 puntos básicos, es decir, que la tasa desde cero va a pasar a ser 0,25, lo cual es muy bajista, súper bajita, de acuerdo o en comparación con las tasas de los otros países. Pero realmente, tener una tasa de un 8,6 de inflación y tener una tasa de 0% de interés es absolutamente descabellado. ¿Mm? ¿A qué me refiero con esto? Para que ustedes realmente lo vean lo que significa. Se los explico acá. Vamos a hablar ahora de lo que se llama tasa real de interés. ¿Qué es la diferencia entre la tasa de inflación y la tasa de interés? O lo que sería el IPC y la tasa de interés. ¿Sí? Vamos a dar un ejemplo de un país X, donde este país X tiene un IPC, una inflación del 5%, y su tasa de interés es del 3%. ¿Qué significa? Una persona que vive dentro de este país X, lo que hace es abrir un plazo fijo con, por ejemplo, $1.000. ¿Qué significa un depósito a plazo fijo? Va al banco, deposita sus $1.000, lo deja por un tiempo determinado, por ejemplo, 30 días. Al cabo de 30 días, esa persona recibe una tasa de interés como compensación por haber dejado su dinero bloqueado en el banco sin poder moverlo. Recibe una compensación del 3% anual por esos $1.000. Obviamente es muy poco dinero, pero lo recibe, ¿sí? A ese 3%. Pero cuando lo recibe, a ese interés de un 3% anual, resulta que tiene una inflación del 5% anual. Significa que esta persona no ganó dinero por mantener su dinero depositado en el banco. Al contrario, perdió. ¿Cuánto perdió de estos $1.000? Perdió el 2% al año. No le convenía depositar ese dinero en el banco, porque la tasa de interés es menor a la inflación. Deberían estar bastante parejas, ¿sí? En el caso de zona euro, el IPC está en un 8,6 y la tasa de interés está en cero. Es decir, que si yo deposito dinero en el banco, primero no me pagan nada y encima, cuando saco el dinero del banco, vale un 8,6 menos al año. ¿Tiene sentido? No, no lo tiene. Entonces las personas no van a querer mantener ese dinero depositado en el banco porque no tiene sentido, porque pierden dinero. Si ellos no depositan el dinero en el banco, ¿qué van a hacer con ese dinero? Si no lo ahorran, lo van a gastar. Y si gastan mucho, ¿qué pasa con la inflación? Sube cada vez más. Por eso es que se sube la tasa de interés. Si yo subo la tasa de interés, por ejemplo, a un 10%, la persona, entonces, al cabo de un cierto periodo de tiempo, recibe una tasa del 10% anual sobre su capital, pero cuando le resta la inflación, le queda una diferencia a su favor, ¿sí? De un 1,4%. Entonces esa persona va a terminar ganando en realidad, tasa de interés real, un 1,4% anual sobre su depósito inicial. Entonces ahí sí tiene sentido. Entonces la persona sí se va a ver motivada a dejar su dinero depositado en el banco, a no gastarlo, y entonces ahí sí la inflación va a disminuir, porque esas personas no gastan el dinero, no lo consumen, sino que prefieren ahorrarlo, porque reciben una retribución interesante para hacer esto. ¿Se entiende? Entonces, ustedes, más allá de la tasa de interés,
de un país, lo que tienen que ver es la tasa de interés real. Esa es la clave. El tema es que la mayoría de los países están teniendo una tasa de interés real negativa.